Desde siempre los seres humanos hemos construido caminos, casas, herramientas, pero también ideas, preguntas y respuestas. Hay una intención muy importante en construir, pero también podemos pensar en el ejercicio de desarmar, de abrir para encontrar y ver lo que hay dentro. Hoy en Ciencia de Bolsillo vamos a hablar precisamente de una historia que nos enseña eso, de armar, desarmar, ajustar, mover y organizar para seguir viendo el mundo. Bienvenidos a Ciencia de Bolsillo y bienvenidos a este nuevo capítulo de Ciencia en Primera Persona. Hoy nos vinimos para la casa de una profesora, de una directora del programa de Ingenierías de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales, ahora ganadora de un Guinness Record, que seguramente vamos a hablarlo más adelante, pero también de una niña que fue muy curiosa, que quería aprender o quería entender cómo funcionaban las cosas. Jugaba a desmontarlo, jugaba a entender cómo a través de un cable podían pasar las voces y que en eso ha encontrado un futuro y unas respuestas a múltiples inquietudes que se ha trazado a lo largo del tiempo. Estamos hablando de Viviana Cardona Posada, también es ingeniera eléctrica y electrónica, especialista en gerencia estratégica de proyectos, magíster en gestión estratégica de la información. Profe Viviana, bienvenida a Ciencia de Bolsillo y gracias por acompañarnos. No, bienvenida tú aquí a mi casa. A tu casa. Muchísimas gracias también pues como por el interés, por invitarme a esta entrevista. Gracias, profe. Queremos hablar o empezar esta conversación particularmente sobre esa niña. Nosotros hicimos un especial muy bello sobre esas 4 ingenieras de nuestra Universidad de Manizales y hay una particularidad contigo y es que eras una niña destroyer, que te gustaba armar, desarmar. Hablemos un poco de eso, cómo era esa niña Viviana curiosa. Sí, no, realmente a mí todo me daba muchísima curiosidad, todo lo electrónico específicamente. Yo desarmaba los controles, desarmaba equipos, era el típico bebé que mete la mano en el VHS, sí, soy época VHS. Entonces, bueno, todo eso a mí me llamaba mucho la atención y yo quería entender cómo funciona. Desde muy chiquita también me gustaba todo tipo de armatodos, rompecabezas, ese tipo de cosas. Profe, ¿eso de dónde nace? Es decir, ¿tú sientes que eso es una cosa absolutamente propia, que estuvo un poco involucrados como tus cuidadores, tus personas cercanas? Es un ejercicio de curiosidad muy importante que además finalmente la infancia lo que nos implica es jugar, descubrir, explorar, pero en ti era como un rasgo muy notorio. No, yo siento que eso es de nacimiento. Si bien mi padre tuvo mucho que ver en la elección de carrera que yo hice, a mí eso me nació. A mí eso me nació desde muy chiquita y ya fue él el que descubrió eso en mí. Pero eso nació conmigo, o sea, esa curiosidad, esas ganas de construir, de destruir, construir a través de lo destruido. Eso nació conmigo realmente y es parte de mí. Cuando tienes que tomar la decisión de estudiar algo, ¿cierto? Que es un poco a lo que se enfrentan los jóvenes en 10º, en 11, que es como, bueno, ¿hacia dónde voy a dirigir mi vida? ¿Qué pensabas? ¿Sentías que estaba absolutamente decidido? ¿Tenías opciones? ¿Cómo tú te imaginabas en ese desarrollo profesional y académico? Yo lo tenía perfectamente claro. Para cuando llegué ahí yo ya sabía. Porque a eso de mis 8 años más o menos, la semilla se inculcó en mí, a través, como les digo, de mi papá, que yo lo llamé y yo le dije, es que yo no entiendo yo cómo te escucho a través de un teléfono. Es que me acuerdo puntualito de esa llamada. ¿Por qué te estoy escuchando si tú estás tan lejos? Y a través de un cablecito. Explícamelo, por favor. Y él me lo explicó. Y tras de todo lo entendí, porque pues era muy niña, pero él es muy buen docente. Y me dijo, tú tienes pura pinta de que vas a ser ingeniera electrónica.
Así me dijo, en esa llamada. Y yo, eso a mí me sonó... Una sentencia. Para siempre, una sentencia, pero para siempre. Entonces, de ahí en adelante, ¿tú qué vas a hacer? Ingeniera electrónica. Yo me he devuelto, por ahí me encontré en estos días unos cuadernos, eran como de sexto más o menos. Y ya estaba dibujada como ingeniera electrónica, siempre lo supe. Siempre lo supe, y cuando llegué ahí, mi única meta era pasar a la universidad, pero yo ya sabía estudiar qué. Hay una cosa que también nosotros hemos hablado un poco en Eureka, y es esa idea de que hay unas áreas del conocimiento que están entregadas a un tipo de público específico, por ejemplo, hombres, ¿cierto? Quisiera que nos contaras un poco cómo funcionaba cuando tú estudiabas, cómo eran tus compañeros, si tenías muchos más compañeros hombres que chicas, cómo fue también enfrentarse como a esa idea de un campo que erróneamente hemos catalogado como masculino, porque realmente incluso tu historia nos ha demostrado que primero pues hay un montón de capacidades que se pueden desarrollar en esa área, pero además también hay unos lugares como de dirección que también pueden acceder las mujeres, que es muy importante en estos procesos como de ingeniería. Claro. Cuando yo he tenido como grupos de mujeres y les he hablado al respecto, siempre les digo, se cree que la ingeniería es de hombres y es de hombres, pero no es porque nosotras no sepamos o no seamos capaces, estamos en la misma capacidad, es que está colonizada por hombres. Por eso es que, digamos, se le denomina así, pero es algo que ha venido cambiando mucho con los años. En su momento, cuando yo estudié, entramos 60 personas, éramos 5 mujeres. Esa fue una parte difícil de estudiar. 60 personas, o sea, 55 hombres, 5 mujeres. Correcto. Eso es complicado porque uno no está acostumbrado como a esas proporciones, ¿sí? Entonces era, bueno, no sé, creo que sí me llegué a sentir como intimidada. Realmente ningún compañero me faltó al respeto ni nada de eso, pero sí era complicado porque uno finalmente venía como de un equilibrio, mitad hombres, mitad mujeres, y llegas a un mundo en el que, hijo de pucha, todos son hombres y todos tus amigos son hombres y hablan de cosas muy de hombres, y te toca pues como adaptarte a ese tipo de amistades, a ese tipo como de personas, pero finalmente en la complejidad de la carrera y demás, no, yo creo que cada quien se establece como sus propias capacidades, y cuando uno se da cuenta que realmente mi límite está en el cielo, saca adelante cualquier cosa, no importa si eres mujer, hombre, si estás en una carrera típicamente de mujeres, típicamente de hombres, nada de eso importa realmente. Eso me parece bello, como la posibilidad de abrir como caminos también para otras generaciones. Tú desde 2024 eres directora del programa de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Antes de ti había un hombre, ¿cierto? Sí. Quiero que hablemos primero como de los retos a los que te enfrentas como asumiendo este rol, asumiendo este cargo de dirección, que seguramente implica otras cosas en gestión, en administración de muchos temas, pero también hay una cosa que nos hablaron muchas personas cercanas a ti, y es tu gran pasión por enseñar, ¿cierto? Que de ser profesora, como de estar cerca de tus estudiantes, de habitar las aulas de clase, que es como muy importante para tu vida. ¿Cómo recibes como esta nueva oportunidad de ser directora, pero también eso implicaba soltar ese gran amor, esa gran pasión que era ser profe? Sí, o sea, realmente esa parte fue dura porque yo pensaba y la docencia, porque yo, de hecho, cuando empecé a dar mi primer clase, esto es lo mío. Yo me enamoré completamente, soy profe, o sea, me nació de verdad de las entrañas. Entonces, bueno, finalmente sí, fue difícil, pero es un cargo que también tiene muchas virtudes, porque la cercanía con los estudiantes no se pierde, o yo trato de no perderla, y uno puede apoyar ese proyecto de carrera desde otras instancias, y también realmente es muy bonito. Y es muy bonito cuando llega un estudiante y te dice, profe, muchas gracias, o que ya se graduó y te llaman y te dicen, mira, tal cosa.
una gestión, una homologación, lo que sea en lo que le hayas ayudado, que finalmente es tu trabajo. Ellos son muy agradecidos y es algo que hago con mucho amor. Yo siento que me debo mucho a los estudiantes desde donde me pongan. Realmente los quiero mucho. Profe, en Ciencia de Bolsillo hemos tenido como invitados a muchos investigadores y científicos de la Universidad de Manizales que nos hablan de sus investigaciones, que por lo general digamos que se presentan en artículos, en papers, pero me parece muy valioso como tu perfil, porque lo que nos enseña un poco es que la ciencia también puede ser aplicada y la ciencia también se puede pensar para el relacionamiento con los estudiantes, con las empresas, y en ese sentido tú has trabajado en varios proyectos. Quisiera que empezáramos a hablar de algunos, por ejemplo en el ejercicio que hicieron con la CHEC, en ese particularmente en donde estaban reconociendo ese perfil como de los clientes industriales y comerciales de esta empresa. ¿Cómo funcionó este proyecto y cómo una ingeniera pues se vincula a este tipo de ejercicios que son sobre todo más ligados a ese sector empresarial, a ese sector productivo? Claro, ese proyecto salió de una iniciativa que se llama Innovate Check. La hacen año a año. La Check manifiesta algunos problemas o algunas oportunidades que ellos ven, algunos retos, y se inscriben grupos para, digamos, dar respuesta a esos problemas, desarrollar alguna idea para resolverlos. Es muy parecido a una hackathon, pero pues es un proceso como de varios meses. Allí se inscriben estudiantes, se inscriben también empresas y bueno, en este caso nosotros como grupo de investigación nos inscribimos. Y bueno, el reto era cómo afianzar, cómo fidelizar, cómo conectar con los clientes. Muchas, digamos, de las soluciones que se presentaban era, bueno, a través de la factura, brindarles más información de lo que ellos hacen, pero nosotros ideamos una aplicación que funciona con inteligencia artificial, que lo que hace es darte información antes de que a ti te llegue el cobro. O sea, no es como decirte, mira, es que tú gastaste tanto por esto, sino que si sigues como vas a terminar pagando tanto de factura. Piensa en estas formas de ahorrar, piensa en estas formas de mejorar tu consumo de energía. Venía con varios consejos y todo es para el cliente como tal, o sea, respecto a lo que él estaba consumiendo, respecto a lo que él estaba haciendo. Lo llamamos Cliente Inteligente Check y bueno, resultamos ganadores de ese premio de innovación abierta. Fue pues realmente muy gratificante, pero creo que ha sido más que todo eso. Nosotros aplicamos una metodología que se llama Design Thinking. Piensa como un diseñador, ¿cierto? Y éramos tres ingenieros. Entonces fue salirnos mucho de la caja y ahí es también en donde yo empiezo a trabajar como con otro tipo de estrategias como más creativas, menos cuadriculadas, que es lo que acostumbramos a hacer los ingenieros, y me dio muchas luces en términos generales para todo, y para los proyectos que vinieron después pues empezamos a aplicar ese tipo de metodologías. Que mira que cuando te escucho empiezo a reconocer como una palabrita que me parece muy importante en lo profesional y también en lo personal, que es la estrategia. Tú acá tenemos en esta mesita unos juegos y las personas con las que hablamos para que nos contaran un poco sobre ti, nos dijeron que eras primero amante a los juegos, pero más que eras muy buena. Y finalmente el juego es un ejercicio de estrategia, de saber cómo lograr o organizar un plan para llegar a una meta, para alcanzar el resultado. Hablemos, profe, de esa idea de las estrategias para los juegos, cómo se relaciona, por ejemplo, los juegos en un pensamiento un poco más ligado a la ingeniería. Sí, de hecho, a mí varias veces me han preguntado como, ¿qué opinas de los videojuegos en la infancia? ¿Sí o no? Y yo, un sí rotundo. Sí. Totalmente. De hecho, la persona que a mí me enseñó a jugar videojuegos, por ejemplo, fue mi mamá. Y los videojuegos te dan mucho tipo de habilidades. Lo que tú dices, estrategia, reflejos, te da también resolución de problemas en tiempo real, porque tú tienes que cranear en el momento. Entonces, realmente sí, los videojuegos y los juegos en general
aportan mucho a ese tipo de habilidades que uno cree que se quedan ahí en el tablero y no, mentiras, eso te sirve en general para la vida, para el trabajo, para todo. ¿Y los juegos que más le gustan a Viviana, cuáles son? Uy, bueno, en videojuegos mi saga favorita es Los Sims. Desde que salió y hasta el día de hoy sigo jugando cada una de las entregas que tienen. Y en juegos de mesa, lo que sea. No he encontrado un juego de mesa que yo diga, no, me aburre, no quiero. Todos los que me han enseñado, los que he probado, todos, y conozco uno nuevo, me lo compro, me encantan los juegos de mesa. O sea que tus amigos, si uno tiene plan de amigos contigo, va involucrado un juego. Totalmente. O sea, los planes conmigo o sea, si los dirijo yo traje este juego nuevo, tengo otro, y programamos a quién invitamos para que completemos este tipo de juego, o lo hacemos en parejas, o así. Sí, me encantan las noches de juegos. Profe, eso conecta perfecto con otro proyecto en el que tú participaste, que es el diseño de un videojuego para fortalecer las habilidades lectoras de niños de primaria. Cuéntame un poco cómo sucedió este proyecto y cuáles son los resultados, porque claro, los videojuegos o los juegos un poco los podemos entender como un ejercicio de recreación divertido para desestresarnos, pero también pueden tener esas intenciones mucho más pedagógicas y mucho más educativas, que fue un poco lo que ustedes le apostaron. Claro, ese nace también de un programa de innovación abierta, se llamaba Open Math. Y tenía pues como varias instituciones, entre esas la Fundación Lúcker, que tenía esta problemática. Hay que fortalecer las competencias lectoras, específicamente en niños que están en un grado y están leyendo, digamos, no al nivel que deberían. Y lo que nosotros hicimos allí, sí que es bonito porque nosotras teníamos una idea, digo nosotras porque realmente trabajamos mucho en ella, la ingeniera Natalia y yo, teníamos unas ideas al principio de cómo resolverlo, pero dijimos, no, vamos a ir a hablar. Y fuimos a hablar con los niños. ¿Tú sabes lo que es entrevistar 100 niños? y que creo que eso no era, sobre todo, una actividad que uno piense que hace un ingeniero. Mira lo bello que empiezan a relacionarse, como todas estas conexiones. Porque lo primero que tú piensas cuando necesitas información es pues hago un formulario y que lo llenen. Con niños no es así. Entonces con niños es muy conversadito, ellos te cuentan, te terminan contando unas imprudencias, y, Dios mío, bendito. Entonces fue un ejercicio muy divertido, pero también descubrimos qué era lo que a ellos les podía gustar porque queríamos hacer un videojuego que no se sintiera como un examen. Entonces el videojuego, si bien es capaz de determinar cómo son tus competencias lectoras, no te hace una sola pregunta. No hay preguntas de ABC, no hay preguntas de respuesta abierta, nada de eso. Tú estás jugando y el juego determina si lo que leíste lo comprendiste. Entonces ese es como, digamos, el diferencial de nuestro juego, pero sí, lo hicimos muy pensando en ellos, como que no fuera, bueno, es un ejercicio de clase, nos pusieron aquí a jugar, sino que ellos dijeran, quiero jugar en mi casa, quiero que este juego sea divertido, es un juego de aventura, realmente es muy, muy, muy bacano. Qué bello. Profe, hoy estamos en la sala de tu casa, nos abriste la puerta de tu casa y seguramente hay cosas muy importantes y muy valiosas que hacen parte de este entorno. Cuéntanos un poquito de esa vida familiar, de cómo se siente esta casa para Viviana. No, esta casa representa muchas cosas realmente. Yo aquí vivo con mi esposo. Y es la casa pues como que decidimos construir así en unión. Desde que nos casamos estamos aquí y ha cambiado un montón desde hace 4 años que iniciamos, porque se ve como el progreso, se ve el avance, se ven los cambios y eso realmente es muy bonito. Esta casa es un refugio para mí. Yo amo mi casa, amo estar en mi casa. Me parece un espacio muy seguro, muy cómodo. Cuando tenemos así eventos o lo que sea con amigos, yo en mi casa, por favor, amo mi casa. Realmente sí es. Y si te preguntáramos sobre esas pasiones, sobre esos grandes amores, como esas cosas que te hacen palpitar el corazón, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué son esas cosas? A los animales. Mis gaticas principalmente, que son las que me reciben todos los días cuando llego, ellas son realmente el motor. Las amo profundamente, yo las siento, mejor dicho, en el corazón.
las siento, pues no sé si es así, pero las siento como mis hijas realmente. Y son una compañía muy grande. Y a mí los animales en términos generales me encantan, me brindan seguridad, me brindan compañía, ternura. Soy muy, muy fanática de las mascotas. Las mujeres son súper multitasking, somos súper multitasking, y hay una cosa que me pareció muy chévere que dijeron las personas que te conocen, que son cercanas a ti, es que eres una mujer que resuelve. Y después de leer tu hoja de vida, tus múltiples cargos, y en este momento como asumir esa dirección del programa y digamos también tener esta vida familiar, es importantísimo entender cómo logras hacer rompecabezas, hacer Tetris con esas rutinas, con ese montón de retos que hay que enfrentar en la universidad, pero también esas situaciones que se presentan en la casa, pero también ahorita nos contabas por fuera de los micrófonos que tienes también primero como un ejercicio de emprendimiento con tu esposo, que va muy ligado a lo musical, pero también tienes como esa chispa o esa llamita de la creatividad artística. No sé cómo responder esa pregunta. Sí, realmente creo que siempre he tenido como ese ejercicio multitasking. De hecho, ni siquiera como que me centro en una cosa a la vez, sino que voy andando en el día. Entonces empiezo un videojuego, me paso a otro, luego me siento a colorear, luego me siento a hacer otra cosa. Pero ha sido así desde siempre. No sé si es una virtud, una desventaja realmente. Pero sí, y bueno, en cuanto a sortear como el asunto familiar, los proyectos del matrimonio, los proyectos en la universidad, porque yo sigo investigando y sigo trabajando en eso, y el cargo, creo que también he cometido muchos errores, creo que también le he podido faltar a muchas personas, le he podido faltar a muchas cosas porque realmente es demasiado. Pero sí hago todo mi esfuerzo como por lograrlo y por como conservar todos esos aspectos de mi vida que me hacen feliz, que es realmente lo importante. Y entre todo eso, a mí todo eso me hace feliz. Todo lo que he mencionado. Juegos, videojuegos, amigos, mis papás, mi hermano, mi esposo, mi trabajo, todo eso a mí me encanta. Entonces por eso hago un esfuerzo muy grande por conservarlo todo. Vamos a pasar a una sección de preguntas rápidas para respuestas rápidas también, hablando un poco de esto que estábamos conversando sobre esa vida profesional, esa vida académica. Si tuviéramos que preguntarte, profe, una canción que defina tu trayectoria académica, tu ejercicio académico y profesional, ¿cuál sería? Una canción. Una canción. Ay, qué difícil. Esa está muy corchadora. Y es de respuestas rápidas. Esa está muy difícil. Una canción. Un objeto. Pensemos un objeto entonces. Un objeto. Uy, mi agenda. Tu agenda. Sí, mi agenda es la digna representación de todas. Porque pues yo soy una persona muy organizada. Y organizar como mis tareas y eso también es algo que ha evolucionado desde niña hasta el día de hoy, como que iba gestionando de una forma a la otra. Y la manera tan sistemática que yo tengo hoy de organizar mi vida, creería que es la evolución y la historia de mi carrera. Yo todo eso todavía lo conservo porque me parece bonito mirarlo. Como tú empiezas, por ejemplo, desde que hice la práctica, cómo eran mi tipo de notas, cómo eran mi tipo de agendas, hasta lo que construyo hoy en día, me parece una bonita evolución. Ok, bueno, ¿pensaste en la canción? Es que no se me ocurre, es que en canción me parece muy difícil, como una canción. ¿A qué género suena? A mí me suena rock totalmente. ¿Te suena rock? Sí, porque es como todo ese power realmente, y el rock también ha sido muy utilizado para contar historias. Y siento que sí, tiene sus momentos bajos y tiene ese momento culmen y luego ya tú terminas. Si me tengo que representar, sería en el rock. Un referente que haya sido muy importante en tu ejercicio. Mis papás, los dos. Porque si bien mi papá es que
es el que es ingeniero y el que me dijo, vas a ser ingeniera. Mi mamá fue un modelo a seguir también, porque ella es una mujer muy hermosa y en su juventud pues era despampanantemente hermosa, y yo la veía que se iba a trabajar en sus pintas ejecutivas, se iba como toda una profesional, y yo es que yo me veo así, o sea, yo me proyecté mucho en mi mamá porque la admiro muchísimo. Y la última, profe, la ciencia con sentido social, la ciencia que ayude a resolver los problemas de las personas. Eso es que eso es lo que tiene que ser la ciencia. Si no nos podemos como desgastar en ciencia que funciona, que nos da resultados, pero finalmente la sociedad no lo va a apropiar o no le va a resolver ese problema, o realmente ese problema no era un problema como realmente podemos llegar a creer que es eso. Realmente la sociedad es principal, las personas y a quienes se les va a arreglar algo en la vida son las principales que tenemos que escuchar antes de enfrascarnos en un proyecto. Listo, vamos a pasar a hablar sobre uno de los últimos proyectos, entiendo, en los que trabajaste, que era una misión realmente, la misión Kumandai de lanzamiento de semillas, que además de esta misión, gracias a esta misión, pues ustedes son hoy ganadores de un Guinness World Record. Hablemos de eso. Sí, realmente esa misión es muy bonita. Es una iniciativa que tenía el generador de contenido, Faber Burgos. Él tenía esta idea en la cabeza, pero necesitaba como ciertas personas que le ayudaran a ejecutarlo. Ahí pues establecimos el contacto con él y bueno, fue una decisión difícil de tomar porque parece una locura. Parece una locura. Sí, parece como de película y no es como, sí podremos, sí lo lograremos. Nunca nos habíamos enfrentado al espacio como tal, porque es la estratosfera. Pero lo hicimos, realmente lo hicimos, tomamos la decisión, empezó todo un proceso de diseño de ingeniería, de pensar. Puede que crean que los ingenieros somos muy caóticos, pero lo primero que uno tiene que pensar es en las fallas que puede tener, en todos los problemas que se pueden presentar y pues nada, o sea, realmente estamos muy orgullosos de ese proyecto. Es muy bonito en todo el sentido de la palabra, tanto el premio como lo que genera esa dispersión de semillas. Contémosle un poquito más a las personas que nos ven y nos escuchan qué fue la misión Kumandai, porque claro, hemos visto en periódicos nacionales como este gran titular en donde un equipo de la Universidad de Manizales que fue liderado por ti se suman como a este gran reto que parecía como absolutamente loco y lo logran, y digamos que también es un ejercicio muy importante en términos de ingeniería, es como ese reto de un dispositivo a bajo costo que puede elevarse a la mayor altura registrada en este momento, por eso ganan el Guinness Record, y pues que hace esta dispersión de semillas. Contémosle un poco a la gente cómo fue este proceso. Bueno, nosotros hicimos el lanzamiento de semillas desde Puerto López a través de una sonda que iba en un globo aerostático y pues estaba en la capacidad de, al detectar la mayor altitud, desplegar las semillas. Eran bombas de semillas, contenían muchas semillitas, eran 50 bombas de semillas previamente germinadas. O sea, ellas venían en un trabajo de germinación antes y bueno, se despliegan las semillas y es la parte bonita del cuento. La que de pronto la gente no sabe mucho es lo que viene después. La sonda cae a través de un paracaídas. Encuéntrelo. Encuéntrelo. No, y nosotros, pues yo me fui realmente con solo otra persona del equipo, 2 ingenieras, en una aventura totalmente porque no somos de eso. Entonces ir, búsquela, rescátela, cayó al lado de una quebrada, pasó de todo. Es también una parte muy emocionante. Todo fue muy emocionante. Desde que estábamos allá, preparando la sonda, el corazón iba a 1000. Cuando se iba a ir,
Yo la despedí, le eché la bendición y eso no quedó en cámara y yo no puede ser. Pero le eché la bendición y yo dije, va a resultar, vas a funcionar, porque en las nubes, más allá de las nubes, todo podía pasar. Y bueno, se fue el corazón a mil. Y cuando regresó y al revisar los datos, otra vez como esa, lo logramos, no lo logramos, no sé. Y bueno, cuando ya obtuvimos el resultado, pues una emoción muy grande. ¿Cuál era el gran reto en el desarrollo de esa placa? O sea, ¿cuál era la cosa a la que ustedes se enfrentaban que decían, puede funcionar, todo puede salir bien o todo puede salir mal? Teníamos varios retos. El principal era el peso, porque el dispositivo tenía que tener batería suficiente para alcanzar esta altitud y regresar. Pero entre más batería tienes tú, más pesado es, porque las baterías son pesadas. Y estábamos hablando de gramitos. Los gramitos hacían una diferencia. Ese fue un reto fuerte. Por otro lado, teníamos la humedad y la temperatura a la que iba a alcanzar. Los dispositivos electrónicos se afectan por estas dos variables. Entonces hicimos varios tipos de pruebas antes, porque pues la idea es que tener los mejores datos mayormente calibrados y principalmente que no se fuera a desconectar. Muy triste recibir el video y no saber qué pasó, qué altitud alcanzó, todo esto. Bueno, parte de ese problema se resolvió realmente con matemáticas, más que con electrónica, que es una parte también que me encanta, porque me encantan las matemáticas y resaltarlas, darles ese protagonismo me parece muy importante, porque fue un problema que se resolvió con matemáticas. Qué bello eso. Eso está muy chévere, profe. Ya estamos llegando a la parte final de esta entrevista, que ha sido todo un viaje por tu vida, un viaje por los proyectos en los que has participado, por los espacios también que has liderado, por esas aulas también que seguramente te extrañan y seguramente vas a volver. Quisiera, profe, que cerremos con una pregunta sobre qué sientes que le espera a Viviana, qué sientes que hace falta después de tantos aprendizajes, después de tantas enseñanzas, qué es lo que falta para Viviana, ¿qué te imaginas? A mí realmente no me falta nada, me siento tan llena en todos los aspectos de mi vida, en el aspecto familiar, en el aspecto profesional. Sé que uno puede aspirar mucho, a crecer mucho, a hacer muchas cosas, pero el camino que he logrado trazar hasta ahora realmente es sorprendente. No porque sea algo destacable o sea nuevo, sino por quien yo creía que podía ser y por lo que soy ahora. Y yo todos los días me reto más y más y más, pero realmente, si tú me preguntas como una perspectiva de vida, yo quisiera cambiar vidas y poder evidenciar eso. Yo quisiera dejar una huella y haber logrado algo en este mundo que dijeran, porque Viviana trabajó en eso, tenemos esto en la humanidad. Me encantaría lograrlo. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero me encantaría ser una persona recordada en este plano. Bueno, profe, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por esta conversación. Ha sido un honor y los micrófonos de Eureka están abiertos siempre para tus procesos y tus proyectos. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por escuchar mi historia. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguir en sintonía con nosotros. Les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales @eurekahumanizales, a través de nuestra página web www.eureka.humanizales.edu.co y nuestro podcast y video podcast que lo pueden escuchar en YouTube, Eureka UM, y en Spotify, Ciencia de Bolsillo. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias.